En la estación de autobuses, mi marido me compró un café. Bebe, querida, el viaje es largo, me decía cariñosamente. Bebí. Y el mundo empezó a volverse borroso. Mientras me ayudaba a subir al autobús, susurró. En una hora no recordarás ni tu propio nombre. Lo comprendí. Era el fin. Pero de repente apareció un hombre. Me miró fijamente y dijo, no puede ser, eres tú, después de tantos años. Dios mío, estás temblando. ¿Qué te han hecho? Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde está llegando. Me desperté aquella mañana de sábado con Carlos ya en pie, algo inusual. Mi marido, 33 años de matrimonio, 33 años despertando junto al mismo hombre, y todavía me sorprendía cuando se levantaba antes que yo. Buenos días, mi amor. ¿Lista para el viaje? Mi madre acababa de salir del hospital en Valencia, una neumonía que casi se la lleva, y Carlos había sugerido que fuera a visitarla. Pasa unos días con ella, Carmen. Te mereces un descanso, y vaya si me lo merecía. 3 tiendas que administrar, 20 empleadas que coordinar, proveedores, clientes, facturas. A veces se me olvidaba cómo había llegado hasta allí, desde el puestecito en el rastro hasta el pequeño imperio que había construido. Todo a mi nombre. Las tiendas, el piso en Chamberí, el coche. Carlos tenía su importadora de vinos, que en 33 años nunca había dado beneficios. Pero el matrimonio es así, ¿no? Se comparte el peso. O al menos eso creía yo. ¿Seguro que no quieres ir en avión? Preguntó mientras yo hacía la maleta. Llegas en una hora. Sentí que se me revolvía el estómago solo de pensarlo. Sabes que no me subo a esos trastos, Carlos. Les tengo pánico. El autobús está bien. Son solo unas 4 horas. No insistió. Nunca insistía. Preparé una maleta pequeña. Solo iba a quedarme 3 días. Y metí algo de ropa cómoda. Carlos deambulaba por el piso, mirando el reloj cada 5 minutos. El autobús sale a las 10, Carmen. Será mejor que vayamos yendo. Tranquilo, aún tengo tiempo. El tráfico, mi amor. Un sábado por la mañana es complicado. Estaba extraño, ansioso, pero lo atribuía a la preocupación por mi madre. Mientras me maquillaba en el baño, sonó mi móvil. Era Fernanda, mi hija. Si algo bueno he hecho en esta vida, fue criar a esa chica. 30 años, abogada de familia, mi mejor amiga. Hablábamos todos los días, comíamos juntas cada semana. Era la única persona que me conocía de verdad. Hola, mamá. ¿Todo bien? Todo bien, hija. Me estoy preparando para ir a Valencia. Ah, es verdad. Vas a visitar a la abuela. Dale un beso de mi parte. Se lo daré. Fernanda hizo una pausa. Conocía esa pausa. Mamá, ¿estás bien de verdad? Sí, hija. ¿Por qué? No sé. Tengo un mal presentimiento. Fernanda siempre había sido así. Desde pequeña, sentía las cosas antes de que sucedieran. Y nunca le había gustado su padre. A los 16 años llegó a casa llorando. Dijo que había visto a su padre en el centro comercial de la mano de una mujer. No quise creerla. Reñí con ella. Le dije que se lo estaba inventando. Fernanda nunca más volvió a tocar el tema, pero su mirada cambió. Cada vez que veía a Carlos había algo distinto en sus ojos. Desconfianza, rabia contenida. Yo me daba cuenta, pero fingía no verlo. Es más fácil ignorar las señales que enfrentar la verdad. Estoy bien, hija, no te preocupes. Vale, mamá. Llámame cuando llegues, ¿sí? Te llamo. Te quiero. Yo también te quiero, mamá. Mucho. Colgué con una opresión en el pecho. Terminé de arreglarme y encontré a Carlos en el salón con mi maleta en la mano. ¿Lista? Lista. Sonrió. Una sonrisa extraña. Una sonrisa que nunca le había visto. Si hubiera sabido lo que me esperaba en aquella estación, habría abrazado a mi hija una última vez. Le habría dicho que siempre tuvo razón sobre su padre, pero no lo sabía. Y fui, a la estación sur, aquel sábado por la mañana. Carlos, los autobuses a Valencia salen de la otra dársena. Han cambiado de compañía, mi amor. Esta es mejor. Autobuses más nuevos. No lo cuestioné. Carlos siempre se encargaba de esas cosas. Familias yendo de viaje, jóvenes con mochilas, ancianos con bolsas, el ruido de los motores, anuncios por megafonía, gente corriendo para no perder el autobús. Siempre he pensado que las estaciones son lugares tristes. Despedidas, añoranzas, distancias. Carlos llevaba mi maleta. Eso era extraño. Nunca llevaba nada por mí. En 33 años, no recordaba una sola vez que se hubiera ofrecido a llevar mis cosas. Pero estaba demasiado cansada para cuestionarlo. Demasiado cansada para desconfiar. Estaba sudando.
Miraba a los lados cada 2 segundos como si buscara a alguien, o como si tuviera miedo de que lo vieran. ¿Estás bien, Carlos? Sí, mi amor. Solo que hace calor aquí dentro. No hacía calor. La estación tenía aire acondicionado. Pero lo dejé pasar. Voy a comprarte un café, dijo. Espera aquí. Salió corriendo antes de que pudiera responder. Volvió 2 minutos después con un vaso de café en la mano. Toma, para que no te duermas en el viaje. Cogí el café. Estaba caliente, con ese aroma tan bueno. Tomé un sorbo. Tenía un gusto ligeramente amargo, distinto de lo normal, pero lo atribuí al café de la estación. El café de estación nunca es bueno. Tomé otro sorbo y otro más. Carlos me miraba con una intensidad extraña, como si esperara algo. Vamos, mi amor. Tu autobús está a punto de salir. Me condujo hasta la plataforma. Empecé a sentir la cabeza extraña, ligera, como si flotara. Carlos, me estoy mareando. Es el calor, mi amor. Mejorarás cuando el autobús salga a la carretera. Mis piernas empezaron a fallar. Intenté apoyarme en él y me sujetó con fuerza. Demasiada fuerza. Ven, Carmen, te ayudaré a subir. Prácticamente me subió en volandas al autobús. Mi visión ya estaba tan borrosa que no podía leer nada, ni la matrícula del autobús, ni el destino en el letrero. El conductor nos miró con extrañeza, pero no dijo nada. Carlos le enseñó mi billete. ¿Cuándo lo había comprado? No lo recordaba. Me llevó hasta un asiento al fondo. Apenas podía mantener los ojos abiertos. El mundo giraba. Las voces parecían venir de muy lejos. Carlos se inclinó sobre mí. Su rostro estaba cerca del mío, tan cerca que podía sentir su aliento en mi oído. Y entonces susurró. En 1 hora no recordarás ni tu propio nombre. Intenté gritar, intenté levantarme, intenté hacer algo, pero mi cuerpo no obedecía. Era como estar atrapada dentro de mí misma, viendo cómo sucedía todo sin poder reaccionar. Carlos se apartó. Me miró una última vez con una sonrisa que nunca olvidaré. Una sonrisa de victoria, de alivio, de crueldad. Adiós, Carmen. Salió del autobús sin mirar atrás. Conseguí girar la cabeza hacia un lado con mucho esfuerzo. Lo vi por la ventanilla, caminando tranquilo por la estación, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir la vida de la mujer con la que llevaba casado 33 años. El autobús empezó a moverse. Mi conciencia se desvanecía. Las imágenes se volvían cada vez más borrosas, los sonidos cada vez más lejanos. Sabía que me estaba muriendo, no de verdad, sino de una forma peor. Estaba siendo borrada. Lo último en lo que pensé antes de casi perder el conocimiento fue en Fernanda. Ella tenía razón. Siempre tuvo razón. Y nunca le pedí perdón. El autobús paró. No sé cuánto tiempo había pasado. Minutos, horas. El tiempo había perdido el sentido. Estaba en un estado entre la conciencia y el sueño, entre la vida y la muerte, área de servicio. Era eso lo que el conductor había anunciado, creo. Parada obligatoria para descanso. Los pasajeros empezaron a levantarse. Intenté hacer lo mismo, pero mi cuerpo no obedecía. Mis piernas temblaban, la cabeza me daba vueltas, el sudor me corría por la cara. Una mujer sentada delante me miró y gritó. Esta mujer se encuentra mal. ¡Que alguien ayude! Voces. Muchas voces. Gente corriendo. Alguien intentó levantarme. No podía hablar. No podía explicar lo que estaba pasando. Me sacaron en brazos del autobús. El aire fresco me golpeó la cara. Me sentaron en un banco fuera del área de servicio. Gente alrededor, mirando con curiosidad, con preocupación, con miedo. El conductor gritaba, «¡Que alguien llame a una ambulancia!». Iba a morir allí. Eso pensaba. Iba a morir en un área de servicio en mitad de la A3, sin saber por qué mi marido me había hecho aquello, sin poder despedirme de mi hija. Y entonces oí una voz. «Soy médico». «¿Qué ha pasado?». Una voz masculina, firme, autoritaria, la voz de alguien que sabía lo que hacía. Sentí unas manos en mi cara, manos firmes pero suaves. Alguien me levantó los párpados, me miró a los ojos. Le oí revolver en mi bolso buscando documentos. Y entonces la voz cambió, de profesional a conmocionada. «Carmen, Carmen Prado». Intenté enfocar, intenté ver quién hablaba. Un rostro borroso frente a mí, un hombre, pelo canoso, ojos castaños, familiar, tan familiar. Pablo. Mi voz salió como un susurro, pero me oyó. «Dios mío, después de tantos años, ¿qué te ha pasado?». «Pablo. Pablo César Romero, el chico tímido del instituto en Alcalá de Henares. Hacía 40 años. Era delgado,
usaba gafas, y siempre lo acosaban los matones del colegio. Un día vi a 3 chicos acorralándolo en el pasillo, quitándole el bocadillo, empujándolo contra la pared. Yo tenía 15 años y una lengua muy afilada. Me metí en medio. Los insulté de arriba a abajo. Amenacé con contárselo al director. Se fueron riendo, pero nunca más volvieron a meterse con Pablo. Nos hicimos amigos después de eso. Él era inteligente, divertido, amable, me ayudaba con las matemáticas. Yo le ayudaba a no llevarse tantos golpes. Pasamos todo el bachillerato juntos. Estaba enamorado de mí. Yo lo sabía. Todo el mundo lo sabía, menos yo, que fingía no verlo. El último año, en la fiesta de graduación, me llamó al jardín del instituto. Estaba nervioso, tartamudeando, sudando frío. Empezó a decir algo, pero antes de que terminara, apareció Carlos. Carlos, el popular, el guapo, el del coche deportivo. Carmen, ven, te llevo a casa. Miré a Pablo y le dije, lo siento, Pablito, ¿hablamos luego? Nunca hubo un luego. Empecé a salir con Carlos. Pablo se fue a estudiar medicina a Barcelona. Perdimos el contacto. 40 años. 40 años sin ver esa cara. Y ahora estaba allí frente a mí, mirándome con una mezcla de shock y preocupación. Carmen, háblame. ¿Has tomado algo? ¿Has comido algo? Intenté responder. Las palabras salían confusas, entrecortadas. Café, Carlos, café. Pablo entendió. Lo vi en sus ojos. Lo entendió al instante. Maldito sea, murmuró. Y luego gritando. Que alguien llame al 112 ahora. Decid que es una intoxicación aguda. Me tumbó en el suelo de lado. Posición de seguridad creo que se llama. Monitorizaba mi respiración. No me dejaba desmayarme del todo. Carmen, quédate conmigo. Mírame. Lo intentaba. Lo intentaba con todas las fuerzas que me quedaban, pero el mundo se estaba oscureciendo. Quiso matarme. Lo sé, Carmen, lo he entendido, pero no vas a morir. No mientras yo esté aquí. Una sirena. La ambulancia llegaba. Voces de paramédicos. Pablo dando instrucciones con la autoridad de quien lleva décadas haciendo eso. Sospecha de intoxicación por sedante con efecto amnésico, probablemente benzodiazepina o escopolamina, lavado gástrico urgente, carbón activado, panel toxicológico completo. ¿Es usted familiar? Pablo me miró, a la mujer que había amado 40 años atrás y nunca había podido olvidar. Soy un amigo, desde hace 40 años. Me cogió la mano mientras me subían a la camilla. No la soltó ni por un segundo. Lo último que vi antes de desmayarme fue su rostro, el del chico al que salvé hacía 40 años, salvándome ahora a mí. Pablo me salvó 2 veces en aquella área de servicio. Una como médico, otra como el amigo al que nunca debí dejar marchar. Abrí los ojos y vi un techo blanco, olor a desinfectante, ruido de máquinas pitando, luz fluorescente. Hospital. Estaba viva. Por un momento no recordé nada. No recordé el café, la estación, el susurro de Carlos en mi oído. Por un momento solo existía, sin pasado, sin contexto, sin dolor. Y entonces todo volvió. Como una ola rompiendo en la orilla, los recuerdos me golpearon con toda su fuerza. El café amargo, las piernas temblorosas. En una hora no recordarás ni tu propio nombre. Lo recordaba. Lo recordaba todo. Giré la cabeza y vi a Pablo. Estaba sentado en una silla junto a mi cama, con profundas ojeras y la barba de un día. Parecía que no había dormido en toda la noche. Carmen. Se inclinó hacia adelante. Aliviado. Has despertado. Gracias a Dios, has despertado. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Pablo cogió un vaso de agua y me ayudó a beber. El agua bajó lentamente, refrescando, sanando. ¿Qué hora es? Pregunté, con la voz aún ronca. Son las 9 de la mañana del domingo. Has dormido casi 20 horas. ¿20 horas? Un día entero de mi vida, borrado por la droga que mi marido había puesto en mi café. Pablo, ¿qué me ha pasado? Respiró hondo, me cogió la mano con las suyas. Carmen, tengo que contarte algo y no va a ser fácil de oír. Ya lo sé. Carlos intentó matarme. No exactamente matarte, peor. ¿Peor? ¿Qué podía ser peor que matar? Pablo me lo explicó. La droga que Carlos había usado era un compuesto diseñado para causar amnesia permanente. No mataba el cuerpo, pero mataba la mente. Si hubiera llegado al hospital unas horas más tarde, habría despertado sin recordar nada. Sin recordar mi nombre, mi vida, mi hija, sería una cáscara vacía, una persona sin identidad. Quería borrarte, Carmen. No matarte. Borrarte. Sentí náuseas.
No por la droga, por la traición. ¿Pero por qué? No entiendo por qué haría eso. No lo sé, pero lo averiguaremos. Pablo me enseñó el billete de autobús que habían encontrado en mi bolso. No era para Valencia, como Carlos había dicho, era para Lugo. Un viaje de casi un día entero. Y el nombre en el billete no era Carmen Prado, era María del Carmen García. Quería que desaparecieras en medio del país, sin memoria, sin identidad. Te habrías convertido en una indigente, una persona sin pasado, y él se habría quedado con todo. Quedarse con todo. Las tiendas, el piso, el coche, todo lo que yo había construido en décadas de trabajo. 33 años, susurré. 33 años de matrimonio. Y me hace esto. Las lágrimas brotaron. No pude contenerlas. Lloré como no lloraba desde que era niña. Sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Pablo no dijo nada. Solo me sostuvo la mano y me dejó llorar. Cuando las lágrimas por fin cesaron, lo miré. ¿Qué hago ahora, Pablo? Primero, llamamos a la policía. Tienes una amiga comisaria, ¿no? Lo mencionaste cuando estabas semi-inconsciente. Sonia. Sonia Medina. Fuimos compañeras en la facultad. Entonces, llámala, cuéntaselo todo, y después planeamos. ¿Planear qué? Pablo sonrió. Una sonrisa triste, pero decidida. Tu venganza. Llamé a Sonia desde esa cama de hospital, con Pablo a mi lado. Sonia y yo habíamos estudiado juntas hacía más de 30 años. Ella se había decantado por la policía, yo por la moda, pero nunca perdimos el contacto. Comíamos juntas una vez al mes, bebíamos vino en las fiestas de fin de año, y yo sabía que podía contar con ella para cualquier cosa, incluido detener a mi marido. Carmen, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Desapareces un día entero y ahora me llamas desde un hospital de provincia. Le conté todo. El café, la estación, el susurro, el autobús, el encuentro con Pablo en el área de servicio. Sonia escuchó en silencio, y yo conocía ese silencio. Era su silencio cuando procesaba información, montando un caso en su cabeza. Carmen, he visto muchos hombres cobardes en esta profesión, dijo cuando terminé, pero tu marido es de una especie rara de gusano. Sonia, necesito ayuda. Y la tendrás. Deja que yo me encargue de él. Tú solo tienes que seguir viva y esconderte. Nadie puede saber que estás ahí. Nadie puede saber que lo recuerdas todo. La única excepción será Fernanda. La necesitaré para el plan jurídico y confío en ella como en ti. Entendido. Y, Carmen, ¿qué? 30 años de amistad. ¿Creías que te iba a abandonar ahora? Colgué el teléfono, sintiendo por primera vez, desde que había despertado una punzada de esperanza. Pablo no se había movido de mi lado. Había cancelado el congreso de neurología al que iba cuando me encontró. Pablo, no tienes que quedarte aquí. Ya estoy mejor. Sé que no tengo que hacerlo, pero quiero. Miró por la ventana de la habitación, al cielo azul de fuera. Tú me salvaste una vez, Carmen. En el instituto, cuando esos tíos iban a pegarme. Apareciste de la nada y te enfrentaste a todos por mí. Lo recordaba. Claro que lo recordaba. Nunca lo he olvidado. Y no me voy a ir ahora. No esta vez. Le cogí la mano y dejé que el silencio hablara por nosotros. Aquella noche, tumbada en esa cama de hospital, me hice una promesa a mí misma. Cuando todo aquello terminara, le pediría perdón a Fernanda. Le diría que siempre tuvo razón. Sería la madre que ella merecía, si sobrevivía. Sonia trabajó rápido. En 2 días, había montado un dossier completo sobre la vida secreta de mi marido. Y lo que descubrió era peor de lo que imaginaba. La importadora de vinos había quebrado hacía 2 años. Carlos me lo había ocultado, fingiendo ir a trabajar cada mañana, cuando en realidad pasaba el día haciendo quién sabe qué. Pero no era solo eso. Carlos tenía deudas. Deudas enormes. 2.800.000 euros, con un prestamista vinculado al crimen organizado. Había invertido en un negocio ilegal de importación que salió mal y ahora estaba amenazado de muerte. Y para completar el cuadro, tenía una amante. Jessica, 32 años, entrenadora personal, rubia platino, uñas kilométricas, ropa ajustada. Sonia me enseñó las fotos. Los dos en un hotel, de la mano en el centro comercial, cenando en restaurantes caros. 2 años de aventura, 2 años de mentiras. Los mensajes entre ellos son reveladores, dijo Sonia con asco en la voz. Me leyó algunos. Jessica preguntando cuándo iba a dejar Carlos a la vieja. Carlos prometiendo que pronto estaría todo resuelto. Jessica exigiéndole regalos, viajes, lujos que Carlos pagaba con el dinero que yo creía que iba a su empresa. ¿Ella sabía de las deudas?
Lo sabía, y aún así siguió con él, pensando que cuando tú desaparecieras, ella se quedaría con todo. ¿Desapareciera? ¿Qué palabra tan bonita para lo que intentó hacerme? Sonia asintió. También había conseguido la confesión del farmacéutico que le vendió la droga a Carlos, 15.000 euros por un compuesto que debía convertirme en un vegetal ambulante. Tenemos las cámaras de la estación también, continuó. Carlos echando el polvo en el café, llevándote al autobús, marchándose sin mirar atrás. Está todo grabado. Debería estar llorando, debería estar destrozada, pero ya había llorado tanto en las últimas 48 horas que no me quedaban lágrimas. Solo tenía rabia. Una rabia fría, calculada, que me ardía en el pecho como una brasa. ¿Y ahora qué? Pregunté. Sonia sonrió. Una sonrisa de depredadora. Ahora esperamos. Carlos ha solicitado al juez acceso a tus cuentas bancarias. Dice que has desaparecido y necesita el dinero para financiar la búsqueda. ¿La búsqueda? ¡Qué ironía! La vista es dentro de 5 días. ¿Y tú? Vas a aparecer allí. Viva, con memoria, con todas las pruebas. Su cara será impagable. Creyó que sería el crimen perfecto, dije. Se le olvidó que tu mejor amiga es comisaria, completó Sonia. Las dos reímos. Una risa amarga, sin alegría, pero una risa al fin y al cabo. Era bueno tener a alguien de mi lado. Sonia se fue esa noche, prometiendo volver en 2 días con más información. Pablo se quedó conmigo, como había hecho desde el principio. Deberías descansar, le dije. Llevas 3 días sin dormir bien. Dormiré cuando estés a salvo. Lo miré. Al hombre en que se había convertido. Amable, dedicado, leal. Todo lo que Carlos nunca fue. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio bueno. Un silencio lleno de cosas no dichas que algún día se dirían. A la mañana siguiente, Sonia me llamó con noticias urgentes. Carmen, tu marido ha llamado al hospital. Se me heló la sangre. ¿Sabe que estoy aquí? No. Estaba llamando a hospitales en la ruta del autobús, buscando a una mujer de unos 50 años sin documentos. La recepcionista casi le cuenta que estabas ingresada. ¿Casi? Llegué segundos antes. Te he puesto bajo protección policial. No se puede dar ninguna información sobre ti a nadie. Respiré aliviada, pero la paranoia se había instalado. Sonia, ¿y si se entera? ¿Y si viene a matarme de verdad? No lo hará. Hay 2 policías en la puerta de tu habitación 24 horas al día. Estás a salvo, Carmen, te lo prometo. Quería creerla. Necesitaba creerla. Hay algo más, dijo Sonia. Y su tono cambió. Se volvió más dubitativo. ¿Qué? Es sobre Javier. Javier, mi hijo. 32 años. Trabajaba en la empresa de su padre, siempre pidiendo dinero prestado. ¿Qué pasa con Javier? Carmen, él sabía de la amante. Desde hace más de un año. El mundo se detuvo. ¿Qué? Encontramos mensajes entre él y Carlos. Javier sabía de la aventura con Jessica y no te lo contó. Y ahora, después de que desaparecieras, ha accedido a testificar a favor de su padre en el juicio. Va a decir que vuestro matrimonio era perfecto. No podía respirar, no podía pensar. Mi hijo, mi propio hijo. ¿Y Fernanda? Pregunté, con la voz quebrada. Fernanda está desesperada buscándote. Ha venido a la comisaría 3 veces en los últimos 2 días. Sabe que algo va mal. Claro que lo sabía. Fernanda siempre lo supo. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo. Pablo estaba a mi lado, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Carlos casi me encuentra por segundos, pero la suerte había cambiado de bando. Y mi hijo, mi propio hijo, lo sabía todo y no me lo contó. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, procesando lo que Sonia me había contado. Mi hijo lo sabía. Desde hacía más de un año, Javier sabía que su padre tenía una amante y eligió no contármelo. ¿Por qué? Intenté recordar a mis 2 hijos creciendo. Intenté entender dónde me había equivocado, en qué momento las cosas se habían torcido tanto. Javier siempre fue de su padre. Desde pequeño prefería a Carlos. Quería ir con él en los viajes de negocios. Se quedaba deslumbrado con los regalos caros que su padre traía. Repetía las frases que Carlos decía como si fueran verdades absolutas. A mí me parecía bonito, un niño que admira a su padre. ¿Qué podía haber de malo en eso? Todo. Todo estaba mal. Carlos llevaba a Javier a reuniones que probablemente eran encuentros con la amante. Le daba dinero para que se callara, para que no hiciera preguntas, para que fuera cómplice. Y Javier aceptaba. Aceptaba porque era más fácil, porque el dinero era bueno, porque nunca había aprendido la diferencia entre el bien y el mal. La culpa también era mía. Estaba demasiado ocupada construyendo mi negocio,
trabajando demasiado para mantener a la familia, mientras Carlos fingía tener una empresa. Le delegué la crianza de mi hijo al hombre equivocado. Pero Fernanda era diferente. Fernanda siempre fue diferente. Desde pequeña me seguía a todas partes. Cuando abrí mi primera tienda, un puestecito de ropa en el rastro, Fernanda tenía 8 años e insistía en venir conmigo. Se sentaba en un taburete detrás del mostrador. Hacía los deberes mientras yo atendía a las clientas y observaba todo con aquellos ojos grandes y curiosos. «Mamá, ¿por qué lloraba esa señora?», me preguntó una vez después de que una clienta se fuera secándose las lágrimas. «Porque su marido le ha hecho algo muy feo, hija, y está triste». «¿Qué le hizo?». «Cosas de mayores. Lo entenderás cuando crezcas». «No quiero entenderlo, quiero ayudarla». A los 12 años, Fernanda empezó a ayudarme con el almacén. Revisaba las prendas, las organizaba por tallas, anotaba lo que faltaba. Tenía un talento natural para los números y una memoria impresionante. «Mamá, faltan 3 blusas azules de la talla M, y el proveedor ha mandado 2 faldas menos de las que pedimos». «¿Cómo lo sabes, hija?». «Las he contado». A los 15, ya atendía a las clientas. Las mujeres la adoraban. Tenía una forma amable de escuchar, de hacer que la gente se sintiera especial, y escuchaba las historias. Historias de matrimonios infelices, de traiciones, de mujeres que lo habían dado todo por la familia y habían recibido ingratitud a cambio. «Mamá, cuando sea mayor quiero ser abogada de familia». «¿Por qué, hija?». «Porque quiero ayudar a esas mujeres. Quiero hacer justicia para ellas». Abracé a mi hija aquel día, orgullosa. No sabía que un día yo sería una de esas mujeres. A los 16, Fernanda vino a contarme que había visto a su padre con otra mujer y no la creí. La llamé mentirosa. Le dije que se lo estaba inventando porque no le gustaba su padre. Fernanda nunca más volvió a tocar el tema, pero su mirada cambió. Se distanció de Carlos. Empezó a evitarlo, a hablarle lo mínimo necesario, y yo, ciega y cobarde, fingí no darme cuenta. A los 18, entró en la Facultad de Derecho. A los 23, aprobó el examen de abogacía, al segundo intento, después de un primer suspenso que la destrozó. Recuerdo su llamada, llorando, diciendo que era una fracasada. «Fernanda, escúchame bien. Levántate, sacúdete el polvo y vuelve a intentarlo. Así es como se hacen las cosas. Así es como lo he hecho yo siempre». Se levantó, se sacudió el polvo, lo intentó de nuevo y aprobó. A los 30 años, Fernanda era una abogada respetada, especialista en casos de violencia de género y divorcios contenciosos. Defendía a mujeres como las clientas de mi tienda, mujeres que habían sido traicionadas, abandonadas, humilladas, y era buena en lo que hacía. Hablábamos todos los días, comíamos juntas cada semana. Era mi mejor amiga, mi confidente, la única persona que me conocía de verdad. Cuando estaba triste, ella se daba cuenta antes de que yo abriera la boca. Cuando estaba feliz, lo celebraba conmigo. «Mamá, eres mi heroína», me dijo una vez en una comida de domingo. «Construiste todo esto de la nada. Empezaste vendiendo ropa en un mercadillo, y hoy tienes 3 tiendas. Quiero ser como tú cuando sea mayor. Ya has crecido, hija. Y eres mucho mejor que yo». Imposible. Tumbada en esa cama de hospital, pensando en mis 2 hijos, por fin entendí la diferencia entre ellos. Javier había elegido el dinero. Fernanda me había elegido a mí. Y ahora, mientras yo estaba allí escondida, herida, traicionada, Javier se preparaba para testificar a favor de su padre y Fernanda me buscaba desesperada. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba contarle la verdad. Sonia lo autorizó. Dijo que Fernanda era de confianza, que podría ayudar en el plan. Y al final de la tarde, mi teléfono sonó con su nombre en la pantalla. «Hija mía», contesté, temblando. «Mamá, mamá». Fernanda lloraba, sollozaba. Nunca la había oído llorar así. «Sonia me lo ha contado. Mamá, gracias a Dios. Creí que te había perdido». «Estoy aquí, hija. Estoy viva». Sabía que algo iba mal. Lo sabía. Lo sentí. «Mamá, cuando no contestaste al teléfono, cuando no mandaste un mensaje diciendo que habías llegado, sentí que algo iba muy mal. Debí haberte escuchado, hija. Hace 14 años, cuando lo viste en el centro comercial». Silencio. Fernanda llorando más. «¿Te acuerdas de eso?». «Nunca lo he olvidado, Fernanda. Solo no quise creer. Y lo siento. Siento no haberte escuchado, haberte llamado mentirosa, haberlo elegido a él en lugar de a ti. Mamá, perdóname. Perdóname por no haber insistido más». «¿Perdonarte? Perdóname tú a mí. Hija, tenías razón todo este tiempo y yo fui una idiota». «No fuiste una idiota. Confiabas en tu marido. No hay nada de malo en eso». «Había de todo de malo, hija.
Y casi lo pago con mi vida. Fernanda quiso venir al hospital en ese mismo instante, coger el coche y conducir hasta allí, abrazarme, protegerme. Todavía no, hija. Sonia tiene un plan. Una vista dentro de 5 días. Tengo que aparecer allí, viva, con todas las pruebas. ¿Qué vista? Se lo expliqué. Carlos pidiendo acceso a mis cuentas, alegando que había desaparecido, fingiendo ser un marido preocupado. Estaré allí, dijo Fernanda, su voz cambiando de llorosa a decidida. Seré tu abogada en esa vista. Hija, no es necesario. ¿Mamá? Su voz cortó la mía, firme, sin dejar lugar a discusión. Tú me enseñaste a ser fuerte, me enseñaste a luchar. Me dijiste que me levantara, me sacudiera el polvo y lo intentara de nuevo. Ahora me toca a mí hacer lo mismo por ti. No discutas conmigo. Lloré, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de gratitud, de orgullo, de amor. ¿Qué he hecho para merecer una hija como tú? Me criaste. Eso es lo que hiciste. Sonia llegó al hospital 2 días antes de la vista. Trajo todo. Las pruebas, los vídeos, las capturas de pantalla de los mensajes, la confesión del farmacéutico. Una carpeta gruesa de documentos que probaban, sin sombra de duda, que mi marido había intentado destruirme. El plan es simple, explicó, extendiendo los papeles sobre la mesita de la habitación. Carlos ha solicitado acceso a tus cuentas, diciendo que has desaparecido y que necesita el dinero para financiar la búsqueda. Qué ironía. Me hizo desaparecer y ahora quiere dinero para buscarme. Exacto. La vista es el jueves a las 2 de la tarde, en los juzgados de Plaza de Castilla. Vas a aparecer allí, viva, lúcida, con la memoria intacta y con todas estas pruebas. Su cara va a ser impagable, dije. Va a ser más que impagable, va a ser histórica. Pablo estaba sentado al otro lado de la habitación, escuchando en silencio. No se había apartado de mi lado en ningún momento durante aquellos días. Se había convertido en mi ancla, mi punto de equilibrio, mi razón para creer que todavía existían hombres buenos en el mundo. Sonia dudó, miró a Pablo, luego a mí. Carmen, hay algo más sobre Javier. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasa? Me enseñó capturas de conversaciones entre Carlos y Javier, mensajes intercambiados en los últimos meses, en los últimos años. Mi hijo sabía lo de la amante. Desde hacía más de 1 año. Lo sabía, pero no era solo eso. Cuando desapareciste, Carlos llamó a Javier, dijo Sonia. Le pidió que testificara a su favor en el juicio, que dijera que vuestro matrimonio era perfecto, que nunca diste señales de querer marcharte. ¿Y qué respondió Javier? Sonia me mostró el mensaje. Cuenta conmigo, papá. Diré que el matrimonio era perfecto. Lo leí y lo releí. No podía procesarlo. Hay más, dijo Sonia. Hemos pinchado el teléfono de Carlos. Hay un audio de Javier. Pulsó el play. La voz de mi hijo llenó la habitación. Papá, ¿mamá sospechaba algo? Y la voz de Carlos respondiendo. No te preocupes, no sospechaba nada. La voz de mi hijo, fría, calculadora, preguntando si yo había descubierto algo antes de ser envenenada, como si fuera una cuestión logística, como si yo fuera un problema a resolver. Corrí al baño y vomité. No era la droga, no era la debilidad, era la traición de mi propia sangre. Cuando volví a la habitación, Pablo me abrazó. Sonia esperó en silencio. No puedo, dije, con la voz rota. No puedo enfrentarme a los dos. A mi marido y a mi hijo. ¿Cómo voy a hacer eso, Carmen? Empezó Sonia. Solo quiero irme, desaparecer, empezar de nuevo en otro sitio, lejos de todo esto. Pablo y Sonia se miraron, sin saber qué decir. Y entonces sonó mi teléfono. Hija mía, contesté, la voz aún ronca por el llanto. Fernanda. Mamá. ¿Qué ha pasado? Te noto diferente. Lo siento en tu voz. Le conté lo de Javier, los mensajes, el audio. Silencio al otro lado de la línea. Y entonces la voz de mi hija volvió. Diferente. Ya no era la voz de una hija preocupada. Era la voz de una guerrera. Mamá, escucha lo que te voy a decir. Hija, no puedo. Vas a poder. La fuerza en su voz me hizo detenerme. He pasado 14 años sabiendo que papá no era trigo limpio. 14 años siendo tachada de mentirosa, de exagerada. 14 años viéndote defenderle mientras yo me tragaba sapos y culebras. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Y sabes por qué nunca me rendí contigo? Porque tú nunca te rendiste conmigo. Cuando suspendí el examen de abogacía la primera vez, ¿recuerdas lo que me dijiste? Levántate, sacúdete el polvo y vuelve a intentarlo. Exacto. Y me levanté. Y lo intenté.
Y aprobé. Por ti. Silencio. Así que ahora soy yo la que te lo dice. Levántate, mamá. Sacúdete el polvo y ve a ese juzgado a destruir a esos dos. Empecé a llorar de nuevo, pero eran lágrimas diferentes. ¿Construiste un imperio vendiendo ropa en un mercadillo? ¿Criaste a 2 hijos sola mientras papá fingía trabajar? ¿Sobreviviste a un envenenamiento que debería haberte borrado de la existencia? ¿Y crees que no puedes enfrentarte a un cobarde y a un mimado? Reí entre lágrimas. Una risa húmeda, pero una risa al fin. Y otra cosa, mamá. Si tú no vas, iré yo. Iré yo sola y los destruiré con mis propias manos. Pero prefiero que lo veas, porque te mereces ver sus caras cuando se den cuenta de que han perdido. Miré a Pablo y a Sonia, que observaban en silencio. Eres igualita que yo, ¿sabías? Le dije a Fernanda. Lo sé. Por eso te vas a levantar de esa cama y vas a venir conmigo. Respiré hondo, me sequé las lágrimas. Endurecí la voz. De acuerdo, hija, iré. Al otro lado de la línea casi pude ver la sonrisa de mi hija. Esa es mi madre. Faltaban 5 días. 5 días para enfrentarme al hombre que intentó matarme y al hijo que me traicionó. Pero ya no estaba sola. Tenía a Pablo, tenía a Sonia y tenía a Fernanda. Y eso era todo lo que necesitaba. Los 5 días antes de la vista fueron los más largos de mi vida. Me recuperaba poco a poco. La droga había salido de mi sistema, pero los efectos emocionales seguían ahí. Me despertaba en mitad de la noche sudando frío, soñando con Carlos susurrándome al oído. A veces, tenía flashbacks durante el día, el sabor amargo del café, las piernas temblorosas, la sensación de estar perdiendo el control de mi propio cuerpo. Pablo no se movió de mi lado. Dormía en un sillón de la habitación, se despertaba antes que yo, me traía café de la cafetería del hospital y siempre bebía él primero para demostrarme que era seguro. No tienes que hacer eso, le dije la tercera vez que lo hizo. Lo sé, pero quiero que te sientas segura. Hablábamos durante horas sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Descubrí cosas de Pablo que nunca había imaginado. Había estado casado 22 años con una mujer llamada Elena, oncóloga, que murió de cáncer hacía 3 años. La vida es irónica, dijo. Pasó su carrera tratando el cáncer en otros y murió de cáncer. La querías mucho. Fue mi compañera, mi mejor amiga, mi compañera de vida. Cuando murió, pensé que no podría seguir adelante. Pero seguiste. Siempre seguimos, Carmen. Es lo que hacemos. Le conté también sobre los años de matrimonio con Carlos, sobre las noches que dormía sola mientras él trabajaba hasta tarde, sobre las veces que sospeché pero elegí ignorar. Nunca fuiste feliz con él, ¿verdad? Preguntó Pablo. Lo pensé un momento. ¿Había sido feliz? Creía que sí, pero creo que solo estaba acostumbrada. Acostumbrada a la rutina, a la compañía, a la idea de tener una familia. Felicidad de verdad. No sé si la conocí. Sí que la conociste, dijo Pablo. Me has hablado de Fernanda, de lo unidas que estáis, de cómo es tu mejor amiga. Eso es felicidad, Carmen. Eso es amor de verdad. Tenía razón. Fernanda era mi felicidad. Siempre lo había sido. La cuarta noche, mientras intentaba dormir, Pablo acercó el sillón a mi cama. Carmen, ¿puedo contarte algo? Claro. ¿Recuerdas aquella noche, la fiesta de graduación en el jardín del instituto? Cerré los ojos y recordé. Era junio de 1984, la última fiesta del instituto antes de la selectividad. El gimnasio estaba decorado con globos azules y blancos, los colores del colegio, la música alta, gente bailando, adolescentes disfrutando de las últimas semanas antes de convertirse en adultos. Estaba cerca de la mesa de los refrescos cuando Pablo apareció a mi lado. Estaba diferente esa noche. Se había puesto una camisa, se había peinado, incluso se había quitado las gafas. Carmen, ¿puedo hablar contigo a solas? Miré alrededor. Mis amigas estaban bailando. Nadie notaría mi ausencia. Claro, Pablito. ¿Qué pasa? Me llevó al jardín del instituto. Era una noche cálida de verano, con la luna llena iluminándolo todo, el olor a jazmín en el aire, los grillos cantando, la música de la fiesta amortiguada por la distancia. Nos detuvimos bajo un árbol. Pablo temblaba. Carmen, tengo que decirte una cosa. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. Bueno, no. Quiero decir, respiró hondo. He ensayado esto 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás aquí delante, se me ha olvidado todo. Reí. Tranquilo, Pablito. Soy yo. Puedes hablar. Me miró a los ojos y vi algo allí que nunca había visto antes. O quizá lo había visto y había fingido no verlo. Carmen, somos amigos desde hace 3 años,
Y en estos 3 años has sido la persona más importante de mi vida. Me defendiste cuando nadie más lo hacía. Me hiciste reír cuando solo quería llorar. Me hiciste creer que podía ser alguien. Mi corazón empezó a acelerarse. Y yo... no sé cómo decir esto, pero... dio un paso hacia mí. Podía sentir su calor, su nerviosismo, su amor. Carmen, yo te... Un bocinazo cortó la noche. Nos giramos. Un coche rojo había parado en la entrada del instituto. Un SEAT 124, brillante bajo la luz de las farolas. Y apoyado en él, sonriendo como si fuera el dueño del mundo, estaba Carlos. Carmen, ven, te llevo a casa. Carlos, el popular, el guapo, el capitán del equipo de voleibol, el chico que todas las chicas querían y que por alguna razón se había fijado en mí ese mes. Miré a Pablo, a mi amigo, al chico que estaba a punto de decirme algo importante. Lo siento, Pablito, hablamos luego. Y me fui, sin mirar atrás, sin ver su rostro desmoronarse, sin saber que ese luego nunca llegaría. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en la habitación del hospital, 40 años después. Iba a pedirte que salieras conmigo esa noche, dijo Pablo, con la voz ronca. Iba a decirte que te quería desde los 14 años, que eras la persona más valiente y más guapa que conocía, que quería pasar el resto de mi vida a tu lado. Pablo. Y entonces apareció Carlos con ese coche, con esa sonrisa, y te fuiste. No lo sabía, te juro que no lo sabía. Lo sé, eras joven y él era... él. Silencio. Me quedé en el jardín 1 hora después de que te fueras, continuó. Mirando la luna, intentando entender en qué me había equivocado, y entonces decidí que iba a ser alguien, que iba a estudiar medicina, a convertirme en un profesional respetado, a demostrar que era lo suficientemente bueno. No tenías que demostrar nada. Lo sé ahora, pero en aquel entonces pensé que lo habías elegido porque era mejor que yo. Más guapo, más rico, más popular, y pasé 40 años intentando compensar eso. Silencio. ¿Te arrepientes? Pregunté. ¿De no haber insistido esa noche? Todos los días de mi vida. ¿Y ahora? Pablo sonrió, una sonrisa triste pero llena de esperanza. Ahora tengo una segunda oportunidad, y no la voy a desperdiciar. Al día siguiente llegó Fernanda. Oí sus pasos en el pasillo antes de verla. Pasos rápidos, decididos, de alguien que tiene prisa por llegar a algún sitio. Y entonces la puerta de la habitación se abrió y allí estaba ella, mi hija, mi Fernanda. Llevaba un traje de chaqueta negro, el pelo recogido en un moño elegante, un maletín de abogada en la mano. Parecía mayor de lo que recordaba, más seria, más fuerte. Pero cuando me vio, toda esa fachada profesional se derrumbó. Mamá. Corrió hacia mi cama y me abrazó. Un abrazo apretado, desesperado, de quien había pensado que iba a perder a la persona más importante de su vida. Mamá. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien. La abracé con toda la fuerza que tenía. Estoy aquí, hija. Estoy aquí. Estuvimos así mucho tiempo. Abrazadas, llorando, sin necesidad de decir nada. Madre e hija reunidas después de la peor pesadilla que había vivido. Cuando por fin nos separamos, Fernanda se secó las lágrimas y volvió a ser la abogada. Cuéntamelo todo. Quiero saber cada detalle de lo que pasó, cada prueba que ha conseguido Sonia, cada paso del plan. Se lo conté. Y mientras yo hablaba, Fernanda tomaba notas, hacía preguntas, montaba la estrategia en su cabeza. Era brillante, siempre lo había sido, y verla en acción me llenó de orgullo. La estrategia es simple, dijo cuando terminé. Le dejamos hablar primero. Le dejamos hacer su numerito de marido preocupado, de hombre desesperado buscando a su esposa, y entonces entramos nosotras. ¿Y cuando entremos? Fernanda sonrió. Una sonrisa que conocía bien, la sonrisa que ponía cuando estaba a punto de destruir a alguien en un tribunal. Usted entra detrás de mí. Yo voy delante como su abogada. Cuando el juez pregunte quién es la representante legal de la víctima, me presento yo. Y entonces aparece usted. No literal, por desgracia, pero su cara valdrá todo este sufrimiento. ¿Y Javier? La sonrisa de Fernanda desapareció. Su rostro se endureció. Javier tomó su decisión. Eligió el bando equivocado y va a pagar por ello. Sentí una opresión en el pecho. Era mi hijo, al fin y al cabo. Incluso después de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo. Fernanda, no sé si podré enfrentarme a él. Una cosa es enfrentarse a Carlos, pero a Javier... Fernanda me cogió la mano. Mamá. Escucha. Javier lo sabía. Sabía desde hace más de 1 año que papá tenía una amante. Y no solo no te lo contó, sino que aceptó testificar a su favor.
Mentir al juez. Traicionarte. Lo sé, pero… No hay peros, mamá. Eligió el dinero. Eligió la paga que le daba papá, el piso que le pagaba papá, la vida de playboy que le financiaba papá. Te vendió por comodidad. Me quedé en silencio. Y mientras él hacía eso, mientras elegía a papá en lugar de a usted, ¿sabe lo que estaba haciendo yo? ¿Qué? Estaba en la comisaría 3 veces en 2 días, suplicándole a Sonia que me dejara ayudar en la investigación, pasando noches en vela intentando averiguar qué te había pasado, llorando en el baño del despacho porque creía que había perdido a mi madre. Los ojos de Fernanda estaban llenos de lágrimas, pero su voz seguía firme. Yo siempre he estado de tu lado, mamá. Siempre. Desde los 16 años, cuando intenté contarte lo de papá y no me creíste. Aún así, nunca me rendí, nunca te abandoné, porque eso es lo que hace la familia de verdad. La abracé de nuevo, a mi hija, a mi guerrera. Lo sé, hija, lo sé, y lo siento mucho. Siento no haberte creído, haberlo elegido a él tantas veces. Merecías una madre mejor. Tuve a la mejor madre del mundo, dijo Fernanda. Solo estaba ciega, pero ahora ves. Y vamos a hacer justicia juntas. Esa noche, Fernanda conoció a Pablo. Se los presenté con un nerviosismo que no sentía desde hacía años. Fernanda era mi hija, mi mejor amiga, la persona cuya opinión más me importaba. Y Pablo era Pablo, el hombre que me estaba haciendo creer en las segundas oportunidades. Fernanda lo miró durante un largo momento, analizándolo, evaluándolo, buscando señales de peligro, y entonces sonrió. Así que fue usted quien salvó a mi madre. Solo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. No es solo eso, Sonia me ha contado lo que ha hecho. Canceló su congreso, se ha quedado en el hospital todos estos días, la ha cuidado como si fuera… Hizo una pausa. Como si fuera importante. Es importante, dijo Pablo. Siempre lo ha sido. Fernanda me miró. Vi en sus ojos lo mismo que ella estaba viendo en los de Pablo. Mamá, me cae bien, dijo, directa como siempre. Te mira de la forma correcta. ¿La forma correcta? La forma en que papá nunca te miró. No supe qué decir, así que no dije nada. Solo sonreí. Esa noche, mientras intentaba dormir, Fernanda apareció en mi habitación. Mamá, ¿estás despierta? Sí, hija. ¿Qué pasa? Se sentó en el borde de mi cama, como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Quiero contarte algo sobre Javier. Me incorporé, preocupada. ¿Qué? Hace unos 6 meses me lo encontré en un restaurante. No nos hablamos mucho, ya sabes, pero estaba solo y decidí sentarme con él. Y… Fernanda respiró hondo, como si reviviera la escena. Hablamos de la vida, del trabajo, de la familia, y en un momento dado me di cuenta de que estaba raro. Miraba el plato, removía la comida sin comer. Parecía que tenía algo que le pesaba. ¿Qué dijo? Me preguntó cómo estabas. Me preguntó si seguíamos comiendo juntas, si parecías feliz. Preguntas raras para alguien que nunca se ha preocupado por eso. Mi corazón se aceleró. Y entonces… dijo algo que nunca he olvidado. Dijo: Fernanda, a veces miro a mamá y siento que deberíamos haber hecho más, haberla protegido más, haber hablado más. ¿Hablado más de qué? Fue exactamente lo que le pregunté. Y se quedó en silencio un buen rato, jugando con el vaso, evitando mi mirada. Vi que estaba librando una batalla interna, que tenía algo en la punta de la lengua que quería decir pero no podía. Fernanda me miró. Y entonces lo presioné. Le pregunté directamente: Javier, ¿qué sabes tú que yo no sé? ¿Qué estás ocultando? Y él casi habla, mamá. Lo vi en sus ojos. Abrió la boca, respiró hondo y… la cerró. Cerró la boca, pidió la cuenta y dijo que tenía que irse, que tenía un compromiso, pero lo vi, mamá. Vi que iba a contar lo de papá, lo de la amante, todo. ¿Por qué no lo contó? Fernanda suspiró, porque en ese momento sonó su teléfono. Era papá, y cuando vio el nombre en la pantalla, algo cambió en su cara. Miedo, quizá. O vergüenza, contestó. Dijo: ya voy. Y se fue sin despedirse bien. Silencio. Es un cobarde, mamá. Siempre lo ha sido. Prefiere la comodidad a la verdad. Prefiere el dinero a la familia. Prefiere la facilidad al valor. Ese día en el restaurante, tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y eligió no hacerlo. ¿Crees que se arrepiente? Creo que se va a arrepentir mañana cuando te vea entrar en ese tribunal. Se va a arrepentir el resto de su vida. Silencio. Mamá, sé que es difícil. Es tu hijo. Lo llevaste en el vientre, le diste el pecho, lo criaste. Pero él tomó una decisión. Y ahora va a tener que vivir con las consecuencias de esa decisión. Lo sé, hija, lo sé. Fernanda me abrazó. Puedes llorar, mamá. Yo te sostengo.
Para eso están las hijas. Y lloré. Lloré por los 33 años perdidos, por el marido que me traicionó, por el hijo que me abandonó. Lloré por el momento en el restaurante en que Javier podría haberme salvado y eligió no hacerlo. Lloré por la mujer que era antes de subir a ese autobús y por la mujer en que tendría que convertirme después. Fernanda me sostuvo la mano toda la noche. Y a la mañana siguiente estaba lista. Lista para enfrentarme a mi pasado, lista para reclamar mi futuro, lista para destruir a los hombres que intentaron destruirme. Los juzgados de Plaza de Castilla estaban abarrotados aquel jueves. Abogados trajeados corriendo por los pasillos, familias esperando vistas, funcionarios cargando pilas de expedientes, el ruido de los tacones en el suelo de mármol, de las voces resonando en las altas paredes, de vidas decidiéndose tras puertas cerradas. Yo estaba en un coche aparcado fuera con Fernanda y Pablo. Sonia había ido delante para preparar el terreno. La vista estaba fijada para las 2 de la tarde. Eran las 13:45. «Mamá, ¿cómo te encuentras?» Miré a Fernanda. Mi hija estaba impecable. Traje de chaqueta negro, pelo recogido, maquillaje discreto. Parecía una abogada de película. Parecía alguien que sabía exactamente lo que hacía. Nerviosa, admití. Muy nerviosa. Es normal. Pero no tienes que tener miedo. Voy a estar a tu lado todo el tiempo. Pablo me cogió la mano. Carmen, has sobrevivido a lo peor. Despertaste en ese hospital cuando deberías haberlo olvidado todo. Estás aquí, viva, lúcida, lista para luchar. Eso ya es una victoria. Respiré hondo. Tenían razón. Había sobrevivido, y ahora iba a hacer justicia. Vamos, dije. Entramos en los juzgados por una puerta lateral. Sonia había conseguido un acceso discreto para que Carlos no me viera antes de tiempo. Subimos 2 pisos por las escaleras. Cruzamos un pasillo vacío y nos detuvimos frente a una puerta con el número 7. «Es aquí», dijo Sonia, que nos estaba esperando. «La vista ya ha empezado. Carlos está dentro haciendo su numerito». «¿Javier también está?», pregunté. Está sentado al lado de su padre, listo para testificar. Se me contrajo el estómago, pero me tragué el miedo. «¿Y Jessica?». Sonia dudó. «No lo sé. No estaba en la lista de testigos». «De acuerdo, vamos». Fernanda se ajustó la chaqueta, cogió el maletín con los documentos y se colocó delante de mí. «Mamá, cuando yo entre, cuenta hasta 10 y entra detrás de mí. No mires a Carlos, no mires a Javier, mírame solo a mí, yo te guiaré». «Entendido». «¿Y mamá?». «¿Qué?». Fernanda sonrió, una sonrisa feroz. «Disfruta de cada segundo». Abrió la puerta y entró. Conté hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entré. La sala de vistas era más pequeña de lo que imaginaba. Una mesa grande en el centro, donde estaba sentado el juez. A la izquierda, Carlos y su abogado. A la derecha, una silla vacía. La silla de la víctima. Javier estaba sentado detrás de su padre en una fila de sillas para testigos. Cuando entré, el mundo se detuvo. Carlos estaba a mitad de una frase. Decía algo sobre lo desesperado que estaba por encontrar a su esposa, sobre cómo necesitaba el dinero para continuar la búsqueda. Su voz era convincente, llena de emoción fingida, y entonces me vio. El color desapareció de su rostro, sus ojos se abrieron como platos, la boca se le abrió y se le cerró sin emitir ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, boqueando. «Carmen». Su voz salió como un susurro estrangulado. No respondí. No lo miré. Miré a Fernanda, como ella me había dicho. Fernanda se acercó a la mesa del juez con la confianza de quien lleva años haciendo eso. «Señoría, mi nombre es Fernanda Prado. Soy abogada inscrita en el Colegio de Abogados de Madrid con el número 287.451 y represento a la víctima en este proceso». El juez, un hombre de unos 60 años con cara de haberlo visto todo, me miró con curiosidad. «¿Víctima? ¿Qué víctima? Estamos aquí tratando una solicitud de acceso a cuentas bancarias de una persona desaparecida. Con todo el respeto, señoría, la persona no está desaparecida. Está aquí, delante de usted. Carmen Prado, mi madre y cliente». El juez miró de Fernanda a mí, de mí a Carlos. «Señor Prado, usted dijo que su esposa había desaparecido». Carlos no podía hablar. Estaba en shock. Su abogado intentó intervenir. «Señoría, claramente ha habido un malentendido». «No ha habido ningún malentendido», interrumpió Fernanda. «Ha habido un intento de asesinato con alevosía, envenenamiento, falsedad documental e intento de apropiación indebida de patrimonio. Y tengo pruebas de todo». La sala estalló en murmullos.
El juez golpeó con el mazo. Silencio. Doctora, esas son acusaciones muy graves. Lo sé, señoría. Por eso he traído las pruebas. Fernanda abrió la carpeta y empezó a distribuir documentos. Copias de los mensajes entre Carlos y Jessica, capturas de las conversaciones con Javier, la confesión del farmacéutico, los informes médicos del hospital, los vídeos de las cámaras de seguridad de la estación. Este es el acusado comprando la sustancia que usó para envenenar a mi madre, dijo, mostrando un documento. Esta es la receta falsificada que usó. Este es el informe toxicológico que muestra los niveles de la droga en su sangre. Y este... Hizo una pausa dramática. Este es el vídeo del acusado echando la droga en el café de mi madre en la estación sur el día 12 de marzo de este año. Fernanda conectó un pendrive al ordenador de la sala. La pantalla se iluminó y allí estaba Carlos, en un blanco y negro granulado, mirando a los lados, echando un polvo blanco en el vaso de café, entregándomelo con una sonrisa. Puede ver claramente al acusado administrando la sustancia, continuó Fernanda. Y aquí, avanzó el vídeo, el acusado llevando a la víctima, que ya estaba bajo los efectos de la droga, hacia el interior del autobús. Fíjese que apenas puede caminar. Y aquí, un nuevo avance. El acusado saliendo del autobús sin mirar atrás, mientras la víctima se queda sola, drogada, con un billete falso a nombre de María del Carmen García, destino Lugo. Silencio absoluto en la sala. El juez miró a Carlos con una expresión que nunca olvidaré. Asco, repulsa, furia contenida. Señor Prado, ¿tiene algo que decir en su defensa? Carlos por fin encontró la voz, pero no era la voz segura de antes, era la voz de un hombre desesperado. Señoría, esto es un montaje. Mi esposa está confundida. Ha sufrido un trauma. No sabe lo que dice. Sé exactamente lo que digo. Hablé. Fue la primera vez que abrí la boca desde que entré en la sala. Todos se giraron hacia mí. Sé que pusiste una droga en mi café. Sé que me susurraste al oído que en una hora no recordaría ni mi propio nombre. Sé que compraste un billete para Lugo a nombre de María del Carmen García para enviarme al otro lado del país sin memoria, sin identidad, sin vida. Mi voz era firme. Más firme de lo que esperaba. Sé que tienes una amante llamada Jessica, que debes casi 3 millones de euros a un prestamista, y que planeaste todo esto para quedarte con mi dinero. El dinero que yo construí, las tiendas que yo levanté, el patrimonio que yo acumulé mientras tú fingías tener una empresa. Carlos estaba blanco, temblaba, sudaba. Carmen, mi amor, puedo explicarlo. No me llames mi amor. Mi voz cortó como un cuchillo. Perdiste ese derecho cuando intentaste borrarme de la existencia. Fernanda se acercó a mí, me puso la mano en el hombro. Señoría, además de las pruebas materiales, también tenemos pruebas testificales. El farmacéutico que vendió la droga ya ha declarado ante la policía. Y tenemos también, miró hacia atrás, a la fila de testigos, la declaración del hijo del acusado, Javier Prado, que tenía conocimiento de la relación extramatrimonial desde hace más de un año, y accedió a testificar falsamente a favor de su padre. Javier, que había estado sentado en silencio hasta ese momento, palideció. Yo no. Tenemos los mensajes, Javier, dijo Fernanda, mirándolo directamente. Tenemos el audio. Papá, ¿mamá sospechaba algo? ¿Recuerdas esa frase? Javier abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Fernanda se giró hacia el juez. Señoría, solicito la prisión preventiva del acusado Carlos Enrique Prado por intento de asesinato con alevosía y la apertura de diligencias contra Javier Prado por falso testimonio y obstrucción a la justicia. El juez asintió. Concedido. Agente judicial, por favor. Y entonces, la puerta de la sala se abrió de golpe. Una mujer entró corriendo, rubia platino, uñas kilométricas, ropa ajustada. Jessica. Carlos. Carlos. ¿Qué está pasando? Corrió hacia él sin darse cuenta de lo que sucedía en la sala, sin darse cuenta de que acababa de irrumpir en medio de una vista, sin darse cuenta de que yo estaba allí, y entonces me vio. Su rostro pasó por varias expresiones en menos de un segundo. Confusión, reconocimiento, terror. Tú estás viva. Sorpresa, dije. Jessica retrocedió, tropezando con sus propios tacones. Yo no sabía nada. Me dijo que os ibais a separar. Prometió que todo iría bien. Prometió muchas cosas, ¿verdad? Dijo Fernanda. Prometió que dejaría a mi madre. Prometió que se haría rico. Prometió que viviríais felices para siempre. Y tú te lo creíste todo. Jessica miró a Carlos, desesperada. Carlos, di algo. Di que esto no es verdad. Carlos no respondió. Miraba al suelo.
Derrotado. Carlos. Clyde Jessica. Fue la primera vez que gritó. La máscara por fin había caído. Jessica se tambaleó como si le hubieran dado una bofetada. Prometiste que estaríamos juntos. Dijiste que ella desaparecería y que podríamos ser felices. Te he dicho que te calles. Pero Jessica estaba en pánico. Las palabras le salían a borbotones, sin filtro. Dijiste que la droga la haría olvidarlo todo. Dijiste que se convertiría en una indigente en provincias y que nadie se enteraría. Dijiste que el dinero sería nuestro. Silencio mortal en la sala. Jessica acababa de confesar delante del juez que lo sabía todo. Sonia, que estaba de pie al fondo de la sala, se acercó. Jessica Almeida queda detenida como cómplice de intento de asesinato con alevosía. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Jessica empezó a gritar, a llorar, a forcejear. Yo no he hecho nada. Ha sido todo él. Yo solo quería estar con él. Mientras los policías la sacaban de la sala, seguía gritando, el rímel corriéndole por la cara, el pelo despeinado, toda su pose de mujer fatal desmoronándose en histeria. La observé mientras se la llevaban, y entonces me giré hacia Carlos. Así que esta es la mujer por la que intentaste matarme. La mujer por la que tiraste a la basura 33 años de matrimonio. Di un paso hacia él. Ni siquiera es guapa. Alguien en la sala rió. Una risa ahogada, nerviosa. Carlos se puso rojo. Y entonces sucedió. Carlos cayó de rodillas en el suelo de la sala, delante del juez, delante de los abogados, delante de todo el mundo. Cayó como un saco vacío, las piernas cediéndole. ¡Carmen! Su voz salió estrangulada, desesperada. Carmen, por favor, perdóname. Me equivoqué, sé que me equivoqué, pero te quiero. Siempre te he querido. Lo miré, al hombre que había sido mi marido durante 33 años, al hombre que había puesto veneno en mi café y me había enviado al otro lado del país para morir sin memoria. Y ahora estaba allí, de rodillas, llorando, suplicando. Por favor, Carmen, dile al juez que me perdonas. Di que ha sido un malentendido. Podemos empezar de nuevo, mi amor. Podemos... Levántate. Mi voz salió fría como el hielo. Carmen, por favor. Levantad. Se encogió, aún de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Quieres que te tenga pena? Pregunté. ¿Tú? ¿Que planeaste borrarme de la existencia? ¿Tú? ¿Que te ibas a quedar con todo lo que yo construí mientras yo vagaba sin memoria por el interior del país? ¿Tú quieres pena? Silencio. Pasé 33 años de mi vida contigo. 33 años trabajando, construyendo, manteniendo esta familia mientras tú fingías tener una empresa, y tú me lo pagaste intentando matarme. Di un paso atrás. Levántate del suelo, Carlos. Levántate y mírame. Se levantó, tambaleándose, los ojos hinchados, la cara mojada, toda su pose de hombre seguro destruida. Ahora vas a ir a la cárcel, y yo me voy. Y no quiero volver a ver tu cara nunca, nunca más. Le di la espalda. Carmen, Carmen, gritaba detrás de mí. Pero no miré. No me giré. Seguí mirando al frente mientras Sonia se acercaba a él con las esposas. Carlos Enrique Prado. Queda detenido por intento de asesinato con alevosía, envenenamiento, falsedad documental e intento de apropiación indebida de patrimonio. Tiene derecho a guardar silencio. Oí el clic de las esposas. Lo oí mientras se lo llevaban, todavía gritando mi nombre. Pero no miré. No le di ese placer. Sonia se detuvo a mi lado antes de llevárselo. Personalmente me aseguraré de que se pudra en la cárcel, Carmen. Sé que lo harás. Cuando la puerta se cerró tras Carlos, me giré hacia Javier. Mi hijo estaba sentado en la misma silla, paralizado. No se había movido durante toda la escena con Jessica, durante toda la detención de su padre. Estaba en shock. Fernanda se colocó a mi lado. Javier, dijo, con la voz helada. ¿Tienes algo que decir? Me miró, a los ojos de la madre a la que había traicionado. Mamá, yo no sabía que iba a hacer eso. Te juro que no lo sabía. ¿Sabías lo de la amante? Dije. Desde hace más de un año. Yo pensé que no era asunto mío. Pensé que lo solucionaríais entre vosotros. ¿Y cuando desaparecí? Cuando tu padre dijo que me había esfumado, ¿no sospechaste nada? Javier se quedó en silencio. Accediste a mentir al juez, continuó Fernanda. Ibas a decir que el matrimonio de nuestros padres era perfecto. Ibas a ayudar a papá a robar el dinero de nuestra madre. No iba a hacerlo, yo solo. Elegiste el bando equivocado, Javier. La voz de Fernanda era afilada como una navaja. Elegiste el dinero en lugar de a nuestra madre. Enhorabuena. Espero que haya valido la pena. Javier empezó a llorar. Mamá, perdóname, por favor. Me equivoqué.
Sé que me equivoqué. Miré a mi hijo, al hombre que había criado, amamantado, protegido, al hombre que había elegido al padre criminal en lugar de a la madre inocente. No sé si puedo perdonarte, Javier. No ahora. Quizá nunca. Mamá. Vete. Ya hablaremos, si es que puedo. Javier se levantó, tambaleándose, me miró una última vez con los ojos llenos de lágrimas, y salió de la sala. Cuando la puerta se cerró, por fin me permití respirar. Fernanda me abrazó. Has estado increíble, mamá. Increíble. No lo habría conseguido sin ti, hija. Sí que lo habrías conseguido. Tú puedes con todo. Pablo se acercó. Había permanecido al fondo de la sala durante toda la vista, observando en silencio. Carmen, dijo simplemente. Lo miré, al hombre que me había salvado en un área de servicio, al hombre que se había quedado a mi lado durante los peores días de mi vida, al hombre que me había querido durante 40 años y nunca se había rendido. Se acabó, dije. Por fin se acabó. No, dijo Pablo con una suave sonrisa. No se ha acabado. Acaba de empezar. El año y medio siguiente fue de reconstrucción. Carlos fue condenado a 18 años de prisión por intento de asesinato con alevosía, envenenamiento y falsedad documental. El juez consideró los agravantes: la premeditación, la crueldad del método, el intento de apropiarse del patrimonio de la víctima, y aplicó una pena ejemplar. A Jessica le cayeron 4 años como cómplice. En el juicio, intentó hacerse la víctima. Dijo que Carlos la había manipulado, que ella no sabía nada. Pero los mensajes estaban ahí, las pruebas estaban ahí. Y el jurado no tuvo piedad. Supe después que su vida se vino abajo. Perdió todos sus clientes como entrenadora personal. El gimnasio donde trabajaba la despidió. Los seguidores de Instagram desaparecieron. Una de mis empleadas me contó que la vio el otro día trabajando de cajera en un supermercado en Vallecas. Pelo recogido, uniforme azul, sin maquillaje. Irreconocible. Doña Carmen, no se va a creer a quién vi pasando la compra ayer. La creí y no sentí ninguna pena. Javier no fue a la cárcel. La fiscalía entendió que no tuvo participación directa en el crimen, solo conocimiento previo de la relación extramatrimonial, pero su reputación quedó destruida. La noticia salió en todos los periódicos. Hijo sabía del plan del padre para envenenar a la madre y no lo contó. Perdió el trabajo, los amigos, la novia. Debería haber sentido satisfacción. Se había hecho justicia, pero lo que sentía era un vacío enorme. Volví a Madrid 2 semanas después del juicio. Retomé el mando de mis tiendas, que habían sido administradas por mis encargadas durante mi ausencia. Hicieron un trabajo impecable. Las ventas incluso habían aumentado, pero necesitaba volver. Necesitaba normalidad. Pablo volvió a Alcalá. Hablábamos todos los días por teléfono. Nos veíamos los fines de semana. Pero él tenía su vida y yo tenía la mía. Estábamos construyendo algo despacio, con cuidado, sin prisa. He esperado 40 años, dijo una vez. Puedo esperar un poco más. Fernanda estaba siempre cerca. Comíamos juntas cada semana, como antes, pero ahora era diferente. Ahora no había secretos entre nosotras. Ahora yo sabía que ella siempre tuvo razón, y ella sabía que yo por fin había visto la verdad. Mamá, ¿eres feliz?, me preguntó en una de esas comidas. Lo intento, hija, un día a la vez. Pablo ayuda. Sonreí. Ayuda mucho. Fernanda sonrió también. Bueno, te mereces a alguien que te trate bien. Y entonces, casi 2 años después del juicio, apareció Javier. Estaba en la tienda revisando un envío de invierno, cuando una de las empleadas vino a llamarme. Doña Carmen, hay un hombre que quiere hablar con usted. Dice que es su hijo. El corazón se me disparó. No había hablado con Javier desde el día del tribunal. No había contestado sus llamadas. No había respondido sus mensajes. No estaba preparada. Pero él estaba allí. Y tenía que enfrentarlo. Fui a la entrada de la tienda. Javier estaba de pie en la acera. Parecía diferente. Más delgado, más cansado. La barba descuidada, la ropa sencilla. Nada que ver con el playboy que yo conocía. «Mamá», dijo cuando me vio. «Javier». Nos quedamos en silencio un momento. El ruido de la calle a nuestro alrededor, coches pasando, gente hablando, la vida normal continuando mientras nos mirábamos. «¿Puedo pasar?», preguntó. «¿Qué quieres?» «Hablar. Solo hablar». Dudé. Una parte de mí quería echarlo. Una parte de mí quería gritarle, decirle todo lo que había guardado durante este tiempo. Pero otra parte, la parte de madre, la parte que nunca muere, quería escuchar lo que tenía que decir. 5 minutos, dije. Fuimos al despacho del fondo de la tienda. Yo me senté detrás de la mesa. Él se quedó de pie, nervioso. «Mamá,
No he venido a pedir perdón. Sé que no lo merezco. Entonces, ¿por qué has venido? Porque quiero que sepas que lo he entendido. He entendido lo que hice. He entendido lo mucho que me equivoqué. No dije nada, solo esperé. He pasado todo este tiempo pensando en cómo llegué a este punto. Cómo me convertí en el tipo de persona que sabe que su padre tiene una amante y no se lo cuenta a su madre, que acepta mentir a un juez, que elige el dinero en lugar de la familia. Respiró hondo. Y lo entendí, mamá. Entendí que me convertí en una copia de papá. Aprendí de él a mentir, a manipular, a poner mis intereses por encima de todo. Y me doy asco a mí mismo. Javier, déjame terminar, por favor. Asentí. No he venido a pedir que me perdones. No lo merezco. Pero he venido a decir que quiero cambiar. Quiero ser diferente. Quiero merecer ser tu hijo de nuevo. Un día, si me dejas. Silencio. ¿Y cómo piensas hacer eso? Pregunté. No lo sé, pero estaba pensando, ¿necesitas ayuda en la tienda? Cualquier cosa. Cargar cajas, limpiar el almacén, barrer el suelo. No quiero dinero, no quiero reconocimiento. Solo quiero estar cerca, demostrar que puedo ser diferente. Miré a mi hijo, al hombre que me había traicionado, que había elegido al padre criminal, que casi había ayudado a destruirme, y vi algo en sus ojos que no estaba allí antes. Vergüenza. Vergüenza de verdad. El almacén necesita organizarse, dije después de un largo silencio. Hay cajas que no se han abierto en meses. Hay que catalogarlas, separarlas por tallas, organizarlas en las estanterías. Lo haré. No te pagaré nada las primeras semanas. Vienes, trabajas y te vas. Sin conversaciones, sin dramas. Si después de un mes sigues apareciendo, volveremos a hablar. ¿De acuerdo? ¿Y Javier? ¿Qué? Si faltas un solo día, se acabó para siempre. No faltaré, mamá. Te lo prometo. Empezó al día siguiente. Durante las primeras semanas, apenas le hablé. Llegaba a las 8, iba directo al almacén. Trabajaba todo el día cargando cajas, organizando estanterías, haciendo el trabajo físico que nadie quería hacer. Al final del día, se iba sin quejarse. La tercera semana, pasé por el almacén y lo vi enseñándole a una empleada nueva a organizar las prendas. Así es más fácil de encontrar, le decía. Mi madre creó este sistema hace años. Es genial. Mi madre. No, Carmen. Mi madre. El segundo mes, lo puse a ayudar en la tienda. Aprendió rápido. Descubrió que tenía maña. Sabía escuchar a las clientas, entender lo que querían. El tercer mes, lo llamé al despacho. Javier, estás diferente. Quiero ser diferente, mamá. Lo necesito. Me miró con los ojos llenos de vergüenza. Eres la persona más fuerte que conozco. Construiste todo esto de la nada y yo lo tiré por la borda por dinero, por cobardía. Voy a pasar el resto de mi vida intentando arreglarlo. Silencio. Ven a cenar a casa mañana, le dije. Fernanda estará allí. Javier abrió los ojos como platos. Mamá, ¿estás segura? No, pero lo estoy intentando. Fernanda me odia. Tiene motivos para odiarte. Lo sé, pero es tu hermana. Y la familia lo intenta, incluso cuando es difícil. Javier empezó a llorar en silencio, sin sollozos, solo lágrimas corriendo por su cara. Gracias, mamá. Gracias. No me des las gracias todavía. Esto no significa que todo esté bien. Significa que lo estoy intentando. Es diferente. Lo entiendo. Bien. Ahora vuelve al trabajo. Esas cajas no se van a organizar solas. Río entre lágrimas. Una risa húmeda, rota, pero una risa al fin. Sí, señora. Lo vi salir del despacho. Mi hijo, el hijo que me había traicionado, el hijo que estaba intentando cambiar. No sabía si conseguiría perdonarlo del todo. No sabía si algún día volveríamos a ser lo que éramos antes, si es que alguna vez habíamos sido algo de verdad. Pero yo lo estaba intentando. Y él también. Y a veces, intentarlo es todo lo que podemos hacer. La cena fue el viernes. Pasé todo el día nerviosa. Cociné el plato favorito de Fernanda, lasaña de berenjena, y abrí una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. Puse la mesa con esmero, coloqué flores en el centro, encendí velas. Parecía un nuevo comienzo. Y lo era. Fernanda llegó primero. Estaba guapísima, como siempre, pero vi la tensión en su rostro. Sabía que Javier iba a estar allí. Y ella no había perdonado. Mamá, ¿estás segura de esto? No, pero tengo que intentarlo. No se lo merece. Quizá no, pero necesito saber si puede cambiar. Y tú también lo necesitas.
Fernanda no respondió. Solo se sentó en el sofá, con los brazos cruzados y la expresión cerrada. Pablo llegó poco después. Había venido desde Alcalá solo para esta cena, solo para estar a mi lado. Cuando entró, Fernanda se levantó y lo abrazó. Buenas noches, Pablo. Gracias por estar aquí. No me lo perdería por nada. Y entonces sonó el timbre. Javier. Fui a abrir la puerta. Estaba de pie en el rellano, con una botella de vino y un ramo de flores. Parecía un adolescente en su primera cita, nervioso, torpe, intentando impresionar. Mamá. Entra Javier. Entró, miró alrededor del piso, el piso donde había crecido, donde había pasado su infancia y su adolescencia, y entonces vio a Fernanda. Los dos se miraron durante un largo momento. Hermano y hermana, el traidor y la leal, el que eligió al padre y la que eligió a la madre. Fernanda, dijo Javier. Javier. La voz de ella era gélida, sin emoción, sin perdón. Yo sé que me odias. Y tienes razón. Fui un cobarde, un traidor, un... Para, lo cortó Fernanda. No quiero oír tus disculpas, ni ahora ni quizá nunca. Javier cerró la boca. Estoy aquí porque mamá me lo ha pedido, porque ella quiere intentarlo, pero eso no significa que te haya perdonado. No significa que lo haya olvidado. Solo significa que estoy dispuesta a estar en la misma habitación que tú, por ella. ¿Entendido? Entendido. Bien. Ahora, vamos a cenar. La cena fue extraña, tensa, silenciosa en algunos momentos, forzadamente ligera en otros. Pablo hacía lo posible por mantener la conversación, hablando del trabajo, de las noticias, de cualquier cosa que no fuera el elefante en la habitación. Javier apenas hablaba, comía despacio, respondía cuando le preguntaban, pero no iniciaba conversaciones. Sabía que no era bienvenido. Sabía que estaba allí por tolerancia, no por aceptación. Fernanda lo ignoraba. Hablaba conmigo. Hablaba con Pablo, pero no miraba a su hermano. Era como si no existiera. Y entonces, a la hora del postre, sucedió. Había hecho flan de huevo. Otra receta de familia. Otra tradición de décadas. Puse los platos en la mesa y me senté. Antes de comer, dije, quiero hacer un brindis. Todos me miraron. Hace más de 2 años estaba en un autobús yendo a ninguna parte, drogada por el hombre que creía que me amaba. Debería haber despertado sin memoria, sin identidad, sin vida. Pero desperté, y estoy aquí. La voz me tembló, pero continué. He perdido muchas cosas en estos años. Perdí 33 años de un matrimonio que descubrí que era una mentira. Perdí la imagen que tenía de mi hijo. Perdí la inocencia, la ingenuidad, la creencia de que las personas que amamos nunca nos harán daño. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Pero he ganado otras cosas. He ganado la certeza de que mi hija es la persona más leal y valiente que conozco. Mire a Fernanda. Ella también lloraba. He ganado una segunda oportunidad con un hombre que me ha querido durante 40 años y nunca se ha rendido. Miré a Pablo. Sonrió, con los ojos brillantes. Y he ganado la esperanza de que la gente puede cambiar, de que los errores no tienen por qué ser definitivos, de que la familia, aunque esté rota, puede intentar reconstruirse. Miré a Javier. Lloraba en silencio, con la vista en el plato. Así que mi brindis es por eso. Por la familia. La familia que elegimos, no solo la que nos toca. La familia que se queda a nuestro lado incluso cuando no lo merecemos. La familia que lo intenta incluso cuando intentarlo parece imposible. Levanté mi copa. Por la familia. Fernanda levantó su copa. Por mamá, la mujer más fuerte que conozco. La mujer que me enseñó a luchar, a no rendirme, a levantarme y sacudirme el polvo. Estoy orgullosa de ser tu hija cada día, cada hora, cada momento. Me miró con todo el amor del mundo en sus ojos. Eres mi heroína, mamá. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Pablo levantó su copa. Por Carmen, la mujer a la que he querido toda mi vida y nunca tuve el valor de decírselo. La mujer que salvó a un chico tímido hace 40 años y le cambió la vida para siempre. La mujer a la que querré hasta el último día de mi existencia. Me cogió la mano. Te he esperado 40 años, Carmen, y ha valido la pena cada segundo. Javier dudó. Miró la copa en su mano, el líquido rojo brillando a la luz de las velas. Y entonces se levantó. Yo no merezco hacer un brindis. No merezco estar aquí. No merezco la madre que tengo. La hermana que tengo. La familia que casi destruyo. Su voz estaba rota. Las lágrimas corrían libremente. Pero quiero decir una cosa que debería haber dicho hace mucho tiempo.
Me miró. Mamá, lo siento. Siento cada vez que elegí a papá en lugar de a ti. Cada vez que ignoré las señales. Que fingí no ver. Que preferí la comodidad a la verdad. Siento haber sido un cobarde. Miró a Fernanda. Fernanda, tú siempre has sido mejor que yo. Siempre. Tú veías la verdad mientras yo elegía la mentira. Tú te ponías del lado de mamá mientras yo me ponía del lado del dinero. Tú eres la hija que mamá se merece. Yo soy... Era el hijo que tuvo la mala suerte de criar. Fernanda no dijo nada, pero vi algo cambiar en sus ojos. No era perdón, todavía no, pero era una apertura, una posibilidad. No voy a pediros que me perdonéis, continuó Javier. No lo merezco, pero voy a prometer una cosa. Voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hijo que mamá se merece, el hermano que Fernanda se merece, la persona que debería haber sido desde el principio. Levantó la copa, las manos temblorosas. Por mi madre, la mujer más fuerte del mundo. La mujer a la que traicioné y que, aún así, me está dando una segunda oportunidad. Prometo que no la desperdiciaré. Silencio. Fernanda no dijo nada. No levantó la copa. No lo miró. Javier se quedó de pie. Solo. Con la copa en alto y nadie con quien brindar. Después de un momento que pareció una eternidad, bajó la copa y se sentó en silencio. Derrotado. Brindamos solo los tres. Yo, Fernanda y Pablo. Javier se quedó mirando su plato. La cena terminó en silencio. Nadie tocó el flan. Fernanda se fue primero. Me abrazó en la puerta, un abrazo largo y apretado. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hija. Más que a nada. Sobre Javier. ¿Qué? Respiró hondo. No lo he perdonado. Y no sé si lo haré. Puede trabajar en la tienda, puede intentar cambiar, puede hacer lo que quiera, pero para mí, murió en ese tribunal. El día que eligió a papá en lugar de a ti. Fernanda, sé que quieres que volvamos a ser una familia, pero hay cosas que no tienen vuelta atrás, mamá. Hay cosas que se rompen y no se pueden pegar. Me dio un beso en la frente. Eres demasiado buena. Yo no. Y se fue. Javier se fue poco después. En la puerta, se detuvo. Mamá, gracias por la cena, por la oportunidad. Miré a mi hijo, al hombre que me había traicionado, al hombre que estaba intentando cambiar. Javier, voy a ser sincera contigo. Espero. No sé si puedo perdonarte. No sé si podré hacerlo algún día. Puedes seguir trabajando en la tienda. Puedes seguir intentándolo. Pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes. Porque no lo serán. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo entiendo, mamá. Espero que lo entiendas de verdad. Porque Fernanda no va a cambiar de opinión. Y yo, lo estoy intentando. Pero intentar no es lo mismo que conseguir. Lo sé. Entonces vete, Javier. Nos vemos el lunes en la tienda. Miró hacia el interior del piso, a Pablo que estaba en el salón. Cuídala, dijo. Se merece a alguien que la cuide. Y se fue. Sin abrazo, sin perdón, sin redención. Cerré la puerta y me giré hacia Pablo. Estábamos solos. Por fin. ¿Estás bien? Preguntó. Sí. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien de verdad. Se acercó a mí, me cogió las manos. Carmen, tengo que preguntarte una cosa. ¿Qué? Sé que has pasado por mucho. Sé que necesitas tiempo. Pero también sé que no quiero pasar ni un día más de mi vida lejos de ti. El corazón se me aceleró. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Estoy diciendo que te quiero, que te he querido toda mi vida. Y que quiero pasar el tiempo que me queda a tu lado. Si tú quieres. Silencio. No te estoy pidiendo matrimonio. Continuó rápidamente. No ahora. Acabas de salir de un matrimonio de 33 años. Necesitas tiempo, lo entiendo. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Que voy a estar aquí. Que no me voy a ir a ninguna parte. Lo miré, al hombre al que había dejado marchar 40 años atrás, al hombre que me había esperado todo este tiempo, al hombre que me había salvado cuando creí que estaba perdida. Pablo. Dije. ¿Qué? Cállate y bésame. Río. Y me besó. Un beso de 40 años de espera. Un beso de segundas oportunidades. Un beso de nuevos comienzos. Cuando nos separamos yo estaba llorando, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de felicidad. Elegí mal la primera vez, dije. Pero esta vez voy a elegir bien. ¿Estás segura? Sonreí. 40 años de certeza. Nos quedamos abrazados mucho tiempo en medio del salón vacío, con las copas de vino olvidadas en la mesa. No sabía lo que traería el futuro. No sabía si conseguiría perdonar a Javier de verdad. No sabía si Fernanda algún día miraría a su hermano sin rabia.
No sabía si las heridas cicatrizarían o si dejarían marcas para siempre, pero sabía una cosa: había sobrevivido. Había sobrevivido al café envenenado, al marido traidor, al hijo cobarde. Había sobrevivido a 33 años de mentiras y a un intento de borrarme de la existencia. Y ahora estaba allí, en los brazos de un hombre que me quería de verdad, con una hija que era mi mejor amiga, con un negocio que había construido de la nada. No era un final feliz, era un nuevo comienzo. Y a veces, empezar de nuevo es todo lo que necesitamos. Él quiso darme veneno. Yo le di la cárcel. Creía conocer a mi marido. Creía conocer a mi hijo. La vida me demostró que solo conoces a las personas de verdad cuando tienen que elegir un bando. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y cuéntame quién te ha decepcionado así.